Hola, Dios te bendiga. Este es un nuevo día para que reflexionemos juntos en las verdades de la palabra de Dios. Y a este tema le puse viviendo en oscuridad espiritual. Y es que es muy impresionante una corriente de pensamiento que se ha metido en la vida cristiana de las personas en las iglesias, donde es bien impresionante que las personas que se dicen que aman a Dios, que Jesús es su Señor, no aman la rectitud ni la santidad. Incluso hablar de piedad, de devoción, de santidad y de pureza es hoy en día un tema que causa rechazo en aún personas que van a la iglesia y dicen que aman a Dios. Es algo muy impresionante y yo sé que tú posiblemente has tenido esta experiencia y lamentablemente se está volviendo algo tan común que no nos damos cuenta que eso es una incoherencia total con el Evangelio y lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, quiero leer un pasaje que está en Primera de Juan 1:5, donde nos habla precisamente de eso y dice Juan: este es el mensaje que oímos de Jesús. O sea, no se lo inventó él o él piensa que ese mensaje está bien, no, lo oyó directamente de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí nos habla de andar. ¿Qué significa andar? La Biblia usa mucho esta palabra andar y significa comportamiento de vida, cómo la persona se comporta, qué decisiones toma, las acciones que hace en su diario vivir. Esto significa andar. Entonces aquí dice que es mentirosa la persona que anda y vive en oscuridad espiritual. Dice, es mentirosa, no practica la verdad. ¿Qué significa no practica la verdad? Está mintiendo, es mentirosa, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y el que dice que tiene una comunión con Dios, se le va a ver en su andar una diferencia al que anda en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente a una persona espiritual? La Biblia nos dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, los que realmente tienen una comunión con Dios y son hijos maduros de Dios, tienen una característica de que el Espíritu Santo guía sus vidas. Son personas que han aprendido a morir a su voluntad y decirle sí a la voluntad del Espíritu. En sí, ¿qué es nuestra propia voluntad? Nuestra propia voluntad es lo que la Biblia le llama la carne, que dice en Gálatas y en Romanos que está en contra de Dios, que no le gustan las cosas de Dios y que más sin en cambio le gustan las cosas del mundo, las cosas del pecado, las cosas de la oscuridad. Entonces es incoherente decir que somos personas cristianas que amamos a Dios y no nos gusta la santidad, y no nos gusta la corrección, y no nos gusta la rectitud. Eso no tiene un sentido ni una lógica de que nosotros
según estemos con Dios en comunión y lo amemos y no deseemos ser santos. Aquel que es espiritual anhela ser santo, desea dejar su maldad, despojarse de todo aquello que le estorba para ser cada vez mejor para Dios, aquel que desea y que lucha continuamente para morir a sí mismo, para poder hacer la voluntad del Espíritu Santo. Pero nos encontramos en un tiempo, hermanos, donde los mismos cristianos no desean la piedad, no desean ser gente piadosa, no desean un cambio en sus vidas y una transformación, porque la iglesia y el evangelio se ha convertido en un centro de personas que anhelan que Dios les bendiga y les satisfaga y haga algo por ellos. Y Dios lo hace, pero por las personas que se deleitan en Él y lo aman a Él y desean hacer la voluntad de Él. Pero esta parte ya se está quitando de la predicación. Ahora solo se predica sobre lo que Dios puede hacer por ti, cómo Dios te puede hacer sentir mejor, cómo Dios puede mejorar tu vida, cómo Dios puede restaurarte, sanarte, liberarte, cambiarte, pero no se predica realmente la escritura a tal punto que lleve a la gente a un arrepentimiento y a que realmente esta gente se vuelva de sus malos caminos a Dios. Un tiempo donde la gente que está sentada en la iglesia no se está convirtiendo de sus malos caminos, no se está arrepintiendo de su mala manera de vivir, sino que nada más está allí porque está buscando un beneficio o porque quiere un ungüento para su alma, porque tiene angustias, preocupaciones y encuentran en Dios un lugar seguro de promesas, de que les va a ir bien no importando cómo vivan. Pero quiero decirles que tú puedes identificar una persona que ama a Dios y que genuinamente tiene una comunión con Dios con esta característica de que quiere también andar en la luz, que quiere desechar toda oscuridad, que quiere desechar toda tiniebla, que anhela ser santo, que anhela dejar la maldad. Esa persona que ora y dice, Señor, no quiero dentro de mí nada que no sea tuyo. No quiero operar en espíritus de sensualismo, de manipulación. No quiero tener intenciones malignas ni incorrectas. No quiero estar engañada por el diablo. Son esas personas que genuinamente anhelan, como Enoc, caminar de la mano con Dios por un camino de luz, que anhelan la verdad, que anhelan la fidelidad, que anhelan la rectitud. Y hoy en día hay muchas personas, incluso actores famosos, cantantes famosos, que desprecian completamente la verdad y la pureza, pero dicen que son cristianos. Dicen que han entregado su vida a Jesús y así hay muchas personas. Pero aquí Juan nos dice una verdad. No es cierto. Las palabras no importan. Y dice que esto lo oyeron de Jesús. Entonces a la hora del día las palabras no importan. Por eso yo te digo a ti que me estás escuchando, no creas a esas personas que dicen que aman a Dios, pero solo andan detrás de su propio bienestar y no les gusta el camino de la rectitud, el camino de la luz. Esos ministros, esos motivadores, esas personas que dicen que aman a Dios, pero están promoviendo el pecado, la maldad, promoviendo valores que van en contra de la Biblia que Dios escribió.
hermanos, si hay gente que está promoviendo ideas y valores que van en contra de la Biblia, están promoviendo algo que va en contra de Dios. Están usando el mismo principio de Satanás que usó con Eva para decir que lo que Dios dice no es así, que la verdad es otra. Tengamos mucho cuidado de esas personas que dicen de que nosotros ya no debemos esforzarnos, que no debemos buscar a Dios, que no sean tan exagerados de orar tanto, de ayunar, que eso de consagrarse ya pasó de moda, que ahora estamos en otro tiempo. Mucho cuidado con esta gente, hermanos, que solo usan sus predicaciones para sacar un provecho monetario de la gente o para edificar sus propios reinos con el servicio de la gente o para tener iglesias llenas. Predican cosas que los mantengan en un engaño y por eso es que las personas están sufriendo, porque se les está predicando algo que no es la verdad completa. La persona que anda en oscuridad no puede prosperar. La gente que no se arrepiente de su maldad sigue caminando de la mano con el enemigo y por eso el enemigo entra y destruye sus vidas, sus familias, y por eso tú ves todos esos hermanos que quieren acercarse a Dios pero tienen sus miradas tristes, esas hermanas que tienen sus miradas tristes, que sirven al Señor, que aman a Dios, pero no les enseñan que si realmente quieren tener una comunión con Dios, deben amar a Dios a tal manera de estar dispuestos, de dejar el camino de oscuridad para entrar a caminar en un camino de luz. Esta fue la condenación que vino al mundo, dijo Juan, inspirado por el Espíritu, que la luz vino, pero la gente amó más la maldad que la luz. Y vas a estar rodeado de ese tipo de personas que dicen que hablan con Dios, que Dios les habla. Ellos dicen que ayunan, que están metidos con Dios, que tienen visiones, pero desprecian la santidad, desprecian la piedad y la rectitud. No quieren escuchar de personas que les están diciendo que están viviendo mal. Quieren vivir detrás de sus deleites, detrás del dinero, detrás de la fama, del éxito de este mundo. Hay que tener conciencia, hermanos, y aquí la Biblia nos dice, es mentiroso, no vive en luz. El que dice que ama a Dios y que camina con Dios y que tiene comunión con Dios, pero vive en la oscuridad, dice, no nos engañemos. No nos dejemos engañar, hermanos. No importa quién sea, que salga por las redes, que salga por televisión diciendo que ama a Jesús. Mire cuánto ama la santidad. Así usted va a saber una persona que ha tenido un encuentro y tiene una relación con Dios. Y con esto voy a terminar, pero escúcheme. Cuando Isaías tiene un encuentro con la presencia de Dios en el templo, después de que muere el rey Usías, ustedes ya conocen que él tiene la visión donde ve el trono de Dios y ve a los serafines que están diciendo santo, santo, santo. Dice la Biblia que él se da cuenta que es hombre inmundo de labios y que todo el pueblo con el que él habita tiene labios inmundos, o sea, se da cuenta de su pecado y dice, no estoy bien, no estoy bien, estoy hablando cosas que no debo hablar. Posiblemente decía palabras obscenas o era una persona agresiva con su manera de expresarse, pero el caso tal es que cuando tú estás en la presencia de Dios, eso automáticamente te va a hacer sensible para ver tu pecado. No es posible que haya gente que dice que ora y que está en la presencia de Dios y no se da cuenta de su vida pecaminosa. Es gente que no está andando en la verdad, porque una persona que entra a la presencia de Dios, de una vez esa presencia expone toda tu maldad. Lo mismo pasó cuando Pedro en la pesca milagrosa, Jesús hace ese milagro de que
pesquen muchísimos, valga la redundancia, pescados, y él cae de rodillas y le dice: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Estar en la presencia de Dios expone tu maldad, expone quién eres tú. Por eso las personas, escúcheme bien, que tienen una comunión con Dios, que realmente entran a la presencia de Dios, son personas que en vez de ser orgullosas, son gente que se mantiene humillando porque entienden sus debilidades, sus errores, sus fallas, porque apenas tú te encuentras con Dios y con su presencia, tú empiezas a ver toda mancha que hay en tu corazón, toda suciedad que hay en tu mente, todo lo que está en tu vida que no le agrada a Dios, sin necesidad siquiera que Dios te lo diga. Su sola presencia lo expone. Su sola presencia te hace ver que no estás bien. Por eso para mí es impresionante cómo personas dicen que están buscando a Dios y que están metidas con Dios y andan en una vida de sensualismo, de pecado, de mundanalidad, como si nada. Eso a mí me impresiona mucho. Y digo, no conocen a Dios. Y no los critico ni los juzgo porque al final del día yo no soy nadie para hacer eso. Pero lo que sí te digo a ti es que no nos dejemos engañar, ni dejemos que nadie nos engañe, por más que digan, juren y perjuren de que son gente de Dios, cómo andan, su manera de vivir, de comportarse, de llevarse en la vida, eso te va a dar ver si el Espíritu Santo está gobernando esa vida, si realmente entran a la presencia de Dios. ¿Sabe? La persona que entra a la presencia de Dios empieza a amar tanto su presencia y empieza a apreciar y atesorar tanto al Espíritu Santo que está dispuesta a dejar cosas para no contristar al Espíritu Santo. Ya ni siquiera lo hacen por gusto propio o por agradar a otros, sino el solo hecho de pensar de que te va a dejar el Espíritu, tú cambias todo. Tú estás dispuesto a todo cuando tú realmente conoces a Dios y tienes un encuentro con Dios. Tú estás dispuesto a no ir a lugares porque sabes que el Espíritu no va a entrar allí. A no usar ciertas prendas que sabes que el Espíritu Santo no le agradan. A no ver ciertas cosas que sabes que el Espíritu se va a alejar apenas tú las empieces a ver. Y esta es la realidad, que si nosotros vemos que en nuestra vida no hay un hambre y una sed por ser santos y por ser gente piadosa, tenemos que examinarnos si realmente conocemos a Dios, si estamos realmente caminando con Dios y si estamos entrando realmente en su presencia, o si lo que estamos viviendo es una mera religión. No nos dejemos engañar por la religión de este tiempo que aparenta ser verdadera. No es. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al que enviaste. No hay vida eterna si no conoces a Dios, si no conoces a Jesús, si no andas en una comunión con Él. Y el apóstol Juan dijo, y si andas con Él, una de las cosas que va a revelar o va a evidenciar que andas con Él es que te gusta la luz y detestas la oscuridad. Es que andas en rectitud, te gusta la santidad, estás buscando cómo limpiarte cada vez más. Por eso es importante que nosotros nos examinemos y nos preguntemos, ¿acaso vivo una religión? ¿Vivo en una espiritualidad falsa? ¿O es realmente en mi corazón está el deseo? Porque quiero decirle que hay personas que conocen a Jesús hace poco tiempo, lo que llamamos nuevos convertidos, que aunque obviamente no tienen el nivel de pronto limpieza espiritual que alguien que lleva años, pero
en su corazón hay un deseo intenso por agradar a Dios y por limpiarse y por dejar todo lo que a Dios no le agrada. Aunque apenas están trabajando en su vida y su vida del todo no está como ellos quisieran, hay un deseo intenso. Señor, límpiame. Señor, tengo que dejar esto. Tengo que ajustar mi vida. Desean la santidad, desean el camino de la luz. Y esto es de lo que se trata. No de estar juzgando a las personas de cómo viven o no viven. No, estoy hablando desde las personas que dicen que aman a Dios y no les importa vivir en maldad y desprecian la santidad y la piedad. No les gusta. Ahí es donde le digo, necesitamos ver si lo que tenemos nosotros es más bien una religión como le pasaba a los fariseos, que ellos decían que ellos amaban a Dios, pero Jesús dijo, bien dice de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la religión, ritos, eventos, actividades, acto de presencia en una iglesia cristiana, cantando, hablando cosas, sirviendo, pero el corazón lejos de Dios. No le interesa agradar el corazón de Dios. A esta persona no le interesa si a Dios le agrada o no su vida. A esta persona no le interesa si desagrada a Dios con lo que habla o con lo que ve o con lo que viste o con lo que hace. A esta persona no le importa, porque lo único que está enfocado es en su propia vida. Está enfrascado en este mundo y en sus placeres. Entonces, aquellos que realmente tienen ese deseo de andar en luz son los que verdaderamente están con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.